Arpoa pe wani jani luawa. Do pa ka pon wa perwai. Adai perhuni yo. Adai pintu ba biep. Adai tu biep muechi. Ne katapina. Rabno ne baha. Sama ni pitai. Ko amo basai kana do pa tu bo haiku. Sai ta ho ta do ko no. A question kana kai. A question rap do pa yo kai kana pe ko so ha yo ta tet. Nei to ropin. Si bartio to pin pona. Ya ene ba pina ba. Macam kana. A question kana do pa kai. Apin pupini kecil. Kamu nih tepon rahipin. Hehipin. Kui baraka. Kui pin rakana. Tejani kuen, pipi kuen, ikano wakana ma. Tejani kuen pini, pipi kuen boba. Pin bahar ke pin wa. Pakuayo pin wa taba, humeni amor kana piha do. Beni yo hipin. Amor piha do. Beni yo hipin. Hume hipin gen perruayo. Hume wa taba pina. Tu ba hupin aceita. Do po beno. Kata pinarho taba aita. Hibisa na hicier pono yo ba. Pisa tak balik pina, jaka pisa balik. Tiebo. Beka matawa ko nunca ti. Beka matawa ko nunca ti. Beka matano hubua nunca ti. Beka matano hubua nunca ti. Kanyo tiebo. Tiebo. Sono malik kali na yaba. Kali na yaba. Kali na yaba. Kamatawa ko pieba. Bekano kamatawa ko pieba. Kamatano burano kasi. Bella matano burano kasi. Mi nombre es Clemente Gaitán, soy médico tradicional indígena. Nosotros somos sicuani, de los llanos orientales. Y nuestra forma de vivir en el mundo, nuestro alimento es la palabra. Ese es nuestro arte, nuestra forma de sanar. La danza, el canto. El canto es un alimento. La danza es una forma de sanaciones o de curar el corazón, de curar la memoria o el pensamiento de la humanidad. También se puede transformar a través del canto. Se puede curar muchas cosas. Malena Vizcaína Lena, Pelimicina Vizcaína Lena, Kuwait, Malena Vizcaína Lena, Caína la Vizcaína. Colombia cuenta con 86 grupos étnicos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Entre ellos se encuentran los sicuani, pertenecientes a la familia lingüística guajiba. Este grupo étnico se encuentra distribuido a lo largo de la Orinoquía y los llanos orientales colombianos. Los indígenas sicuani, con los que realizamos esta investigación, se encuentran en el resguardo Huacoyo, cerca al río Meta y a unos kilómetros de Puerto Gaitán. La vida de los sicuani se desarrolla entre los departamentos del Meta, Guaviare, Bichada, Casanare, Arauca y Guainía en Colombia, y en territorio venezolano están ubicados en Apure, Bolívar y Amazonas. Aunque nómadas, los sicuani tienen sus asentamientos al lado de los ríos y matas de monte, en las partes altas, cerca a los caños para evitar las inundaciones, facilitar el cultivo y la supervivencia.
En cada resguardo hay varias comunidades que mantienen su independencia territorial y política. El pueblo sicuani demuestra un gran conocimiento y manejo del medio ambiente. Habitan en caseríos o comunidades con una población de 50 a 80 habitantes, número que corresponde a los recursos de subsistencia existentes en los llanos y que permite la pesca, la horticultura, la cacería y la recolección. Ese es despertar. Zapateo es despertar a la madre tierra, porque solamente no necesitamos nosotros despertar. Tenemos que despertar a la madre tierra para así mismo que ella nos dé la fuerza para trabajar por la humanidad, para trabajar por nuestro espíritu. Merrabi es un vocablo sicuani, no palabra, porque las palabras en lenguas indígenas no tienen la misma fuerza significativa que para nosotros. Nosotros llamamos a las cosas con un nombre, mesa, silla. Para ellos son conceptos un poco más relacionales con la vida que tienen, con las formas de habitar el territorio. Merrabi es noche, si uno lo tradujera de manera literal. Pero más allá de la noche es lo que sucede en la noche. La noche es el escenario de encuentro con los mayores, de encuentro con la comunidad, del compartir con la familia. La noche o Merrabi es el momento en el que se cuentan las historias tradicionales, en las que Tuluputu, Itzamanimone, todas las estrellas y la memoria del pueblo aparece en el cielo. Es el momento de mostrarle a la comunidad quiénes están ahí, qué va a pasar. La historia está escrita en las estrellas para el pueblo sicuani. Y en ese sentido decidimos darle fuerza a ese nombre Merrabi, justamente por ese concepto tan bello que implica la comprensión de las formas epistémicas que tienen, en este caso particular, los sicuani. Ese es para formar, para que haya un pensamiento claro, para que haya esa luz en cada corazón para poder caminar bien. ¿Sí? Esa es la danza de los dioses, se llama eso. Es un despertar del corazón. ¿Sí? Además, no dejamos el nombre solito, es decir, Merrabi solo no, se llama Merrabi, subjetividades, saberes y territorios, en tanto que pretendíamos poder aprender no solo del pueblo sicuani, sino de otros pueblos, de otras formas, de esas construcciones de subjetividades que tienen ellos, tan relacionales, tan integradoras, distintas a las nuestras. Esa fue la razón por la cual le llamamos de este modo al grupo de investigación. Me he interesado muchísimo por, digamos, dos líneas paralelas a la filosofía que han sido el fuerte de mi investigación durante muchos años. Cuando entré a trabajar a la Universidad Pedagógica, empecé a establecer un vínculo con el grupo Merrawi, que es precisamente un grupo de investigadores que en ese momento estaba trabajando sobre cantos y danzas de no violencia, precisamente preguntándose cómo las tribus indígenas de nuestro país han encontrado maneras prácticas de hacer la paz entre ellos y de hacer la paz también con los colonos y con los blancos, completamente, digamos, por fuera de lo que es nuestra manera de proceder como occidentales, fundada solamente en el discurso. El diálogo solamente entre nosotros no hay solución. Tenemos que hacer el diálogo desde la espiritualidad. Eso se llama danza para curar la guerra. Personalmente me ha interesado muchísimo esa, digamos, práctica que ellos estaban empezando a encontrar, porque por mi lado yo estaba trabajando
precisamente el arte como una propuesta curativa, chamánica. Bueno, entonces voy a hacer otro canto, es canto de danza también, para curar el alma, el corazón, para que haya, como dice, claridad, para entender. También yo estaba precisamente buscando personas de mi país que me pudieran enseñar cómo llevar esas prácticas de no violencia desde el cuerpo y desde el pensamiento sin esa intervención mediática permanente del lenguaje y del discurso. Después, cuando ya estábamos ante los diálogos de los tratados de paz y todo esto, yo siempre sentía que había algo que faltaba, y era que eso era demasiado increíble, ver que todo girara alrededor de la palabra y del discurso, y de firmar palabras, porque a mí me parecía que ahí todavía faltaba el corazón, faltaba realmente un compromiso desde el cuerpo, desde una práctica realmente mucho más profunda. Abuelito, estamos muy alegres de que usted nos acompañe el día de hoy aquí en esta comunidad educativa. El abuelo José Suárez es un abuelo que recibió directamente el saber de la danza carijona. El saber de la danza carijona nos va a contar ahora. Es una danza con la que ellos sellaron la paz. Los huitotos sellaron la paz con los carijones. Carapa no es llena. Carapa no es llena. No es menor que hay una maquilla que es llena. Hombre, no pique papel. Orgullosamente mi padre, aquí les presento. Dice, bienvenidos jóvenes, niñas, jóvenes, en este espacio que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes el proceso de paz que nosotros tuvimos en territorio muchos años atrás. Dice que bienvenidos y que escuchen a juventud, que así como nosotros logramos la paz hace muchos años en territorios con diferentes tribus de nosotros que teníamos también problemas fronterizos, entonces quiere compartir con ustedes cómo fue que nosotros logramos la paz. De no le hace es una máquina buena. Aquí con muy agua. Hay que hay no de lugares, de chulo, que mueve, una lugares. No es que no es que mueve que no de lugares.
Fue muy interesante porque desde una cultura occidental como la nuestra podemos aproximarnos hacia otra manera de ser, hacia otros modos de pensamiento, como son pues, los sicuani allá en Guacollo. Pues se entiende que ellos son otra cultura distinta, son indígenas, viven lejos de la cultura occidental, de la ciudad. Es una aproximación que implica ir como en una situación de a ver qué va a pasar allá, ¿no? Uno va como con la curiosidad de saber, de tomar una distancia y verlo todo como desde una perspectiva, un panorama. Y esos dioses no dejaron escrito. No dejaron escrito nada. Pero dejaron escrito en el cielo. Por eso nosotros sorbemos yopos, para llegar allá a ese mundo invisible. Exactamente. A través del cantarata. El que no conoce, uy, este abuelo está loco. ¡Loco! Está eso allá con la verdad. Lo que yo observé del territorio era que se componía precisamente como de un respeto hacia la naturaleza, un respeto que generalmente, digamos, nosotros perdimos como colonizados, que perdimos también, digamos, todo nuestro pensamiento ancestral. Como latinoamericanos creo que es muy importante rescatar este tipo de pensamiento. Ellos tienen una concepción muy distinta. El pensamiento occidental lo que nos ha mostrado es que uno explota a la naturaleza precisamente para producir todo el tiempo pues mercancía y para consumir todo el tiempo. Mientras que el sicuani tiene una relación muy diversa con la naturaleza, donde por ejemplo los cultivos en realidad se hacen en unas pequeñas parcelas, en unos espacios muy reducidos, y son como los cultivos diarios, donde en realidad, digamos, lo que se siembra es lo que se consume y se vuelve a sembrar en medida en que necesitan, digamos, un alimento diario, pero no es una mercancía, sino simplemente, digamos, es como una comunión con la naturaleza. Y después, ya estando allá, conviviendo con ellos, escuchándolos, compartiendo la experiencia de estar allá y vivir como ellos viven, que es un poco lo difícil de entender, porque tendemos a conceptualizar todo lo que vemos, ¿no? A mirar, bueno, qué me sirve para narrar, qué me sirve para entender. Digamos, si no se realiza, por eso es que las mujeres tienen problemas, digamos, uterinos, problemas que tienen que ver con su cuerpo, sobre todo en esa primera luna, o es generalizado, cada vez que llega la luna es necesario cuidar el cuerpo igual. Primera luna ya le conté, ¿no? Y la segunda luna nos cuidamos cuando llegó, por ejemplo, llegó hoy esta mañana la luna. Ese día no nos bañamos, porque no ve que estamos, es como cuando uno tiene fiebre, como acalorado el cuerpo, como con un malestar, ¿cierto? Ay, como que no quiero hacer nada, ay no, es que tengo el cuerpo como enfiebrado, pongámoslo, ¿sí? Entonces ese día es malo bañarse hoy. Ya adentramos con todo ese permiso. Por eso es muy necesario para nosotras, desde la primera luna, ya adentramos con todo el permiso. Y ya ahí no ya no les sigue, pasa nada. no llegue 50.000 lunas, ya no nos cuidamos. Porque ya estamos con todo el permiso. Pero sí es importante. La enseñanza ha sido maravillosa. Posteriormente a esa experiencia que fue en enero del 2016, hemos continuado viajando. Parte de este documental muestra también algunas salidas de campo que hicimos con estudiantes de filosofía, de la licenciatura, de la Universidad Pedagógica. También fuimos con estudiantes de lenguas, pero eso ya venía sucediendo con los profesores Edwin Agudelo y Magnolia Sanabria, pero en este caso fue con filosofía que yo empecé a viajar allá. Llevo ya haciendo 2 salidas de campo
con filósofos, y realmente uno de los momentos más felices de cada año ha sido llegar con esos buses llenos de filósofos en potencia a el Libey Sibó, es decir, a la Casa del Pensamiento, en donde está el abuelo Clemente esperándonos para contarnos sus mitos, para contar todo el conocimiento ancestral del que es portador. Aquí se llama Libey Sibó, la casa de pensamiento. Es para pensar. Es un lugar silencio. En el silencio uno como que aprende más para corregir todo el problema, corregir a los hijos, o corregir todo lo que existe, que no está bien en uno, lo que trae estrés, desespero, un aburrimiento, rabia, ¿sí? Y entonces aquí es donde yo me ubico, buscando cómo puedo alejar eso. Y también para curar. No es en un salón, no es, digamos, por el medio de un libro. Lo que nosotros aprendemos es por el medio de un abuelo, sentado, hablando sobre el mundo de la humanidad, cómo lo podemos transformar, cómo podemos curar, cómo podemos sanar, cómo podemos orientar, sin un escrito, sin escribir en un cuaderno, y eso es lo que nosotros aprendemos en la vida o en el mundo de los indígenas. Nosotros no tenemos Biblia. Y entonces le digo, la verdad que él cree, Dios, el que cree en Dios, es uno. No es en la iglesia, no en el cristianismo, no en los católicos, ese es uno. No necesita uno ir a la iglesia. La ceremonia lo hago por el medio de una planta que se llama el yopo. El yopo es una planta espiritual. Es una planta que sana. Es una planta que orienta. Es una planta de pensamiento. Para nosotros no hay religión. Para nosotros no hay Biblia. ¿Quién se inventó eso? El hombre. ¿Para qué? Para tener grupos. Que para nosotros no hay iglesia. Para nosotros no hay evangelización, no hay cura, no hay monja, no hay nada. Para nosotros lo que existe es la tierra. Para nosotros lo que existe es el viento. Para nosotros existe el sol. Para nosotros existe la luna. Para nosotros existen las estrellas. Para nosotros existe el agua, la fuerza. Y es que la relación que ellos tienen con la naturaleza se funda desde su propio nacimiento. Esta comunión yo creo que incluso se da desde que el Sicuani nace, cuando ellos tocan la naturaleza, cuando ellos están descalzos, cuando se dejan a los niños descalzos tocar la tierra, porque es cuando ellos comprenden que en realidad uno nunca está solo, que uno nunca está triste, porque uno es todo en comunión con la naturaleza, y la naturaleza siempre lo acompaña a uno, que uno es el viento, que uno es los pájaros, que uno es el árbol, que uno en realidad, digamos, está en una noción de inmanencia completa con la naturaleza. Y en ello, en esa planta, digamos, creemos el mundo de espiritualidad, lo alimentamos a través del canto, y la espiritualidad nos alimenta a nosotros para que nos pueda orientar, para mirar a ver hacia dónde tenemos que llegar y hasta dónde vamos a caminar. Es ese respeto, digamos, como a la madre tierra que ellos tienen, incluso cuando ellos van a comer pescado, cuando ellos van a beber agua, ellos piden permiso a la naturaleza para poder hacer esto, porque es precisamente, digamos, como ese respeto que nosotros hemos perdido hacia la naturaleza.
En ese sentido, el territorio es un territorio precisamente otra vez de respeto, es un territorio, digamos, ancestral. Es un polvo. Un polvo de una semilla, y eso es lo que nos enseña a nosotros para tener esa conexión al mundo espiritual, para poder sanar de todo lo que hiciste acá en esta madre tierra, el mal. Se mezcla con plátano, guásimo, caracol y semilla de yopo. Vienen 4, 3 mezclas con el yopo, son 4. Y el plátano es una vitamina para el cuerpo, y guásimo es una vitamina para el cerebro, y el caracol es para que pique un poco, y el yopo es para conectar con la espiritualidad que hiciste aquí en esta madre tierra, para respetar toda la riqueza que tenemos acá. Esa es la vida de nosotros. Por ejemplo, el oro, el carbón, el viento. O sea, todo lo que hiciste acá, esa es la vida de nosotros. A través de esta planta medicinal o planta espiritual, eso es lo que nos muestra a nosotros. Esto. Eso. La alegría de todo eso se recoge en la palabra de las abuelas, ¿no? Este se llama siripo. Siripo. Ahorita me voy a alimentar este poquito del cerebro. Desde el cerebro me voy a alimentar el cuerpo. Tengo 54 años. Llevo 40 años, más o menos, tomando esta medicina, 42 años más o menos, tomando esta medicina o planta espiritual para ayudar a muchas personas que están enfermos. Esa es mi misión ahorita, que estoy ayudando a la gente. Este me hace activar una energía para poder sanar a través de mi palabra a muchas personas. Palabra de consejo, palabra de orientaciones, palabra de corazón. Por ejemplo, lo que yo inhalé ahorita, ese es conectado del cielo. Nosotros decimos tsamanimones. Tsamanimones son dioses que vinieron primero a este mundo a crear toda la naturaleza o toda la riqueza que tenemos acá en la madre tierra. Y eso es lo que me hace conectar con los dioses. Y este es una raíz que se llama capi en español. Nosotros decimos juipa. Juipa es el mismo raíz de la ayahuasca. Es como para conectarnos los espíritus que hay acá en la madre tierra. Ese es lo que nos puede orientar qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. O sea,
como para que haya ese respeto. Como el polvo a tierra. Eso, sí, así es, como a polvo a tierra. Sí, ¿Sí? sí. Eso es lo que nos hace entender estas plantas. Y es el mundo, el indígena, o sea, es el mundo que maneja el indígena, ¿sí? No el blanco, siempre el indígena. Sí. ¿Sí? Y es fundado precisamente en ese vínculo de esas dos fuerzas, ¿no? La Sí. del Capi y la del Yopo, una que lo mete a uno en la tierra y la otra que le permite volar, ¿no? Eso. El yopo. Este es lo que nos hace meter a la tierra, Ujú, esta raíz. ujú. Y el yopo es lo que nos hace salir como hacia a lo celeste, como hacia el cielo, para conectarnos con los dioses que crearon el mundo. Sí, hay otro nombre. Araceli, sí, señor. Sí. Ay, no. ¿Con qué se divide la comunidad? ¿Bauder sigue? Él tiene una foto, pero no se la puedo meter. Dejó de caminar. Sí, está bien. Es que casi no se ve. Pero estamos ahí. Laura, ¿con quién está rezando? La primera mujer que se formó en este mundo vino con medicina, con planta. O sea que Yaniluaba se llama la abuela, Yaniluaba. Y el esposo se llamaba Adey. Por eso cuando rezan el yopo, entonces comienzan a rezar el yopito, nombran a Adey y nombran Yaniluaba, que es la abuela, la primera mujer que vino a este mundo. Por eso nosotras las mujeres estamos curadas ya, toda. Puede ser gringa, de lo que sea mujer, ya están curadas de yopo, somos medicina, somos plantas, todas mujeres. Esa abuela es que traía aquí y cargaba aquí, debajo del ombligo, en un caracolito pequeño lleno de polvito de yopo, acá. Pero solamente inhalaba el abuelo, Adey. Y los que danzaban, ellos danzaban era sino solo fumaban era tabaco. Pero ¿por qué el abuelo Adey siempre mancha algo de yopo acá en la nariz? ¿Dónde será que consiguió el yopo? Entonces el otro hermanito le dijo, vaya usted, fórmese ¿cómo se llama ese? Un hijo, ese chiquitico, ese que chupa flor. ¿Picaflor? Picaflor, se volvió un picaflor, se fue. Ajá, esa es la abuela que carga el yopo, pero en un caracol debajo del ombligo. ¿Cómo hacemos? No, yo voy. Entonces después digo, voy a agarrar a la abuelita y voy a inhalar. Y así lo hizo. Fue la abuela de yopo. No tengo. No, es que siempre el abuelo mancha aquí. No, hombre, es que yo no tengo. No, que no. Y agarra a la abuelita y inhaló demasiado y se emborrachó inmediatamente. Y salió volando en un gavilán primito. Y por donde fue vomitando, ya nacieron las matas de yopo. Piña, que no, ¿cómo yo voy a comer piña? Yo como así como usted, nomás pepitas. Ve, yo están Recogiendo, sacando fotos. recogiendo, le hablaba, me quería A partir de 1940
más exactamente en 1948, se da un fenómeno de violencia en los llanos orientales desatado por la lucha interpartidista. Muchos indígenas se vieron implicados en sus vidas, fueron amenazados, saqueados de sus tierras, de sus territorios ancestrales, lo cual implicó una dispersión. Muchos indígenas les tocó ir para Venezuela, otros cogieron más hacia la selva, para el Guainía, para el Bichada, y desocuparon el territorio ancestral que antes recorrían lo que es del departamento del Meta. En ese momento hay testimonios de algunos abuelos que aún viven hoy en día, dan cuenta de cómo esta pelea, digamos, esta ola de conflictos que se dio, pues que ellos fueron como los más vulnerables frente a esto, y muchas familias asesinadas, muchos niños, niñas, muchos abuelos de ese entonces fueron perseguidos y eran objetivo militar. En el contexto del Frente Nacional, de este pacto político entre los partidos, se supondría que a nivel institucional, como la versión de la historia oficial, se dice que era una época de paz, como de calma, porque se entró como en cierta armonía, pero pues no ven como no muestran la otra cara de la moneda, digámoslo así, que excluyeron otros movimientos. De hecho, muchos indígenas que reivindicaban la tierra no eran tenidos en cuenta sus voces. En ese contexto surge una serie de situaciones que van hilando como ese conflicto. Muchos indígenas se dispersaron, pero ya en el 60 volvieron a sus territorios, pero estos territorios ya están ocupados por colonos. Ya habían cercas por todo lado y ganado, que es como la manera de limitación por parte de los colonos. Y los indígenas reclamaron, pero no por vía más como de hecho, pero no, esto no dio resultado, porque tenían que enfrentarse al ejército mismo. Y en esas indagaciones y conversaciones se encontró que este territorio había sido azotado por la violencia desde los años 50 con las guajibiadas, con las jaramilladas, donde muchos indígenas perdieron la vida porque eran perseguidos para ser casados, porque eran perseguidos a causa de no querer desalojar su territorio del que eran dueños por los colonos que llegaron a habitar toda esa zona. Hubo denuncias, muchos indígenas denunciaron ante el Estado y bueno, del Estado fueron algunos organismos y allá pues hicieron como un estudio etnográfico, pero por el lado de ese estudio no pudieron dar cuenta de nada. No reconocían como la versión del indígena aún vivo que reclamaba sus tierras, diciendo que le correspondía ancestralmente, incluso antes de la llegada de los españoles, antes de 1492. Y esto trajo consigo muchas problemáticas, porque el indígena ya no podía acceder a esos recursos que accedía anteriormente. Ya el territorio es limitado, poco monte, poca sabana para cultivar, ya no podía seguir practicando la cacería. Se decía que el indígena era nómada, era dueño de todo el territorio por donde recorrió ancestralmente. Si se dice que el indígena es sedentario, es ya dueño de una porción de tierra delimitada y reducida. Claro, entonces ya el indígena se le dice, usted es sedentario. Usted ya no puede reclamar lo que anteriormente recorría. Usted ya dejó de ser nómada. En 1970 en Arauca, en el departamento del Arauca, se masacró a indígenas cuivas. 16 indígenas cuivas fueron masacrados por colonos. En un evento que ellos mismos crearon, una fiesta, digamos, por parte de colonos, invitaron a los indígenas para que fueran a un almuerzo, a una comida. Y aprovecharon ese momento para cogerlos a machete, los machetearon, o sea, los masacraron.
En ese contexto ocurre la masacre de Planas, más o menos en el 71. En Planas se crea una cooperativa agropecuaria y los colonos dijeron no, acá ya nosotros no vemos nuestro capital creciendo. ¿Qué hicieron? Denunciaron ante el Estado diciendo que los indígenas, había un grupo de indígenas apoyados por gente de afuera, con no indígenas, que se estaba formando una guerrilla. ¿Y cuál fue la respuesta? El ejército. Llegó el ejército y masacró a muchos indígenas, incluyendo niñas, niños, abuelos, jóvenes. O sea, fue una masacre terrible. Referirnos al pleno siglo XXI, el primer lustro, es hablar del fenómeno del paramilitarismo. En él se entreteje hay una amalgama de situaciones que dan como panorama también un fenómeno de conflictos, pero también un conflicto orientado hacia un modelo de desarrollo desde el Estado, un modelo de desarrollo pues que para la concepción indígena atenta contra su vida. Se crean extensiones de tierras para cultivar maíz, pero ya genéticamente modificado. Son monocultivos, extensos territorios que se destinan para el cultivo, y se deja a un lado como el consumo. El indígena incluso se ve afectado porque la producción va en parte hacia los pueblos indígenas, y ellos al recibir pues el maíz transgénico, pues sus organismos no están, nuestros organismos, nosotros como indígenas pues no estamos habituados a ese tipo de semillas ni nada de eso, y nos generan nuevas enfermedades, y frente al cual tampoco las empresas de salud no están, pues no tienen cobertura, y es un problema que existe aún hoy en día. Muchos indígenas se han muerto, o sea, fallecieron muchos indígenas más desde estos fenómenos que he mencionado, de la titulación del resguardo, de los conflictos, del tema con la coca, con la llegada de las empresas multinacionales. Eso marca como un momento de muerte masiva de indígenas. Yo he tenido la privilegio de caminar por otras comunidades indígenas, pero ellos fueron los primeros con los que tuve contacto. Y uno en el resguardo nunca tuvo miedo. Yo dormí sola en las malocas, al ladito de la carretera donde pasaban todas las cosas más fuertes del mundo, y nunca tuve miedo. Desde que estuvimos en el resguardo había paz, había tranquilidad, había protección, había alegría. Donde es muy fuerte para mí porque de llegar de Bogotá, de la normalidad de la cotidianidad de Bogotá, donde sí vivimos muchas violencias en los 90 y todo lo que pudimos vivir los bogotanos como citadinos bogotanos y como jóvenes y como estudiantes, pero a llegar allá era ver una plazoleta principal de la iglesia de Puerto Gaitán Meta y ver alrededor de sus casas la gente, los antijardines, con las sillas rimas normales, la gente haciendo visitas, y uno en un primer momento volteaba a mirar y veía a las familias, pero si se acercaba y se detallaba, veía a los secuestrados, enlazados con las esposas, y eran secuestrados que las mismas familias se aliaban con los paramilitares para tenerlos ahí, para cuidarlos, pero era muy fuerte porque era a la luz pública en plena plazoleta de Puerto Gaitán, muy impactante. Desde las primeras cosas que nos dijeron cuando íbamos al proyecto y las indicaciones que nos dieron para llegar eran: no mires, tenemos que hacer como caballos, ponernos acá, mirar al piso, no tener expresiones. Y al fondo siempre veíamos escenas de estas niñas. Una historia muy fuerte es ver una chica en un retén una vez, y yo volteé, agaché mi cabeza y medio volteé con el rabo del ojo a ver al fondo de la casita, y había una niña calvita, no tenía más de 20 años, y con ella tuve un contacto visual muy fuerte, y esa niña en esa mirada me lo dijo todo. Para mí ese día no pude contener las lágrimas, y ahí en el carro conteniéndomelas, pero no pude, porque esa niña gritaba auxilio, muy muy fuerte. Luego a los 4 días vimos una bolsa donde ponían el nombre y los habían picado. Siempre ¿A ella? Eso, a ella la habían picado. ¿Estaba secuestrada? Estaba secuestrada, y después a los días pasamos y realmente fue
Para mí fue muy duro porque no tenía más de 20 años y ella en esa mirada nos lo dijo toda a Luzhelena y a mí. Las dos la vimos, las dos vimos su mirada y vimos su mirada de auxilio y no podíamos hacer absolutamente nada. Y a los 8 días, menos de los 8 días, volvimos a pasar y estaba la bolsa de basura, ponían el nombre. Aquí está picado tal persona. Además así. Estaban convocando durante 2 años una asamblea muy fuerte de los paramilitares. Ellos, los indígenas, no querían asistir. Pero luego convocaron ya no solamente el resguardo Guacollo, sino a varios resguardos. Ahí ya no pudieron decir que no. Y se llegó al gran encuentro, muy fuerte porque era mucha gente paramilitar y mucha gente indígena, muchos. Y hablaron paramilitar con su poder y con sus armas y con su fuerza. Y hizo una preguntó, ¿quién es el capitán mayor? Y fue muy hermoso cuando se hizo un silencio muy largo y de pronto las niñas, las mujeres, las abuelas empezaron a decir yo, y enseguida todos y cada uno de la comunidad dijeron yo. Y en ese momento la abuela que yo tenía al lado, una abuela mayor, la abuela Rosalía, rezó el agua. Para ellos el agua es su medicina para todo. Uno le duele el estómago, la abuela le reza el agua. Uno le duele la cabeza, la abuela le reza el agua. Uno cualquier cosa, la abuela le reza el agua y ya está. Te la entregas y ya te curas. Y ella rezó el agua ese día, la elevó al cielo y en ese momento todos, con un bastón de mando como este, lo levantaron, que son los hombres y mujeres mayores, son los que tienen estos bastones. Lo levantaron simplemente al cielo y como con mucho poder y con mucha fuerza y de pronto se cae un aguacero, una tormenta impresionante. Realmente escalofriante, todo el mundo susto porque es muy fuerte ver una nube solamente encima de uno cayendo rayos, centellas y de todo. Todos tenían, las caras de los paramilitares eran impresionantes, todo era muy fuerte y de pronto el paramilitar empieza a bajar, el comandante habla y dice, nosotros somos llaneros y brujos, pero ustedes son llaneros, brujos, indígenas. Y tienen un poder ancestral que nosotros no lo tenemos. Ustedes ganan. Y bajaron cada uno de los paramilitares sus armas al piso. Es muy majestuoso ver el poder de la comunión, del amor, de la fuerza poderosa del ancestral. Cómo se vence, ¿no? Con puro amor. Y mi papi reza el agüita, tiraba así donde salía el sol, donde se juntaba el sol, hacia allí, hacia acá como en cruz, y en el medio el rodete. Y a mediodía rezaba la agüita, y igual lo mismo, rezaba el sol, así, que se vaya todo esto, los que están armados, que se entreguen por las buenas. Dicho y hecho. Se fueron. Más a pasar tu verna, que peine y geneva, no se llama. Bueno, entonces quise decir de que lo que usted viene buscando, digamos como de la danza, por ejemplo, lo que usted me preguntaron ayer, ¿y para qué es la danza? La danza es como para alivianarse, ¿no? Es como para estar flexible, digamos, ¿sí? Hacia el mundo espiritual será, no sé cómo decir, o al mundo celeste, al universo. Empezó a contarse que había unas danzas que podían curar la guerra, danzas que fueron las que permitieron que en ese territorio se pudiera seguir viviendo pese a esos genocidios que se gestaron entre los años 50 y los años 70. Nos interesó muchísimo profundizar a ese respecto porque entendimos, por ejemplo, que el mayor nos explicara que había rezos para curar la guerra. Esa es la danza que hacemos por la paz, para que la gente empiece a entender, empiece a aclarar. Yo digo aclarar, porque no tengo más cómo decir, ¿no? Es como, agua turbia,
donde hay barro, donde viene tierra, donde viene arena, donde vienen hojas, chamizos, viene todo, con fuerza, revuelto. Así estamos nosotros. Entonces tenemos que purificarnos para poder aclarar el pensamiento. Sunu mane navieba, sunu mane navieba, urihi navieba, yarihi navieba, yarihi navieba, yarihi navieba, yarihi navieba, sunu mane navieba, sunu mane navieba, Beñahan nakamata bajo fieba, becano kamata bajo fieba. Bella matano bueno kati. Bella matano bueno kati. Siempre. ¿Acaso no deseaste desaparecer ese yo que siente, experimenta y vive la música? Tratando de alcanzar la sensación suprema del universo, al escuchar el concierto de la naturaleza, el yo desaparece, como si se diese esa fundición con ella. Aquí no existe el que escucha la música, solamente nos movemos, fundidos en uno, en la misma dirección espacio-temporal. Aquí el tiempo no existe de la misma forma, ya no es tiempo cuantitativo, es el tiempo en el que se vive lo verdaderamente diurno y lo verdaderamente nocturno. No existe la separación hombre-naturaleza. ¿Y esto cuánto se demora, Isabelita? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 4 meses todavía está biche, 5, 6 ya está. Por lo que es que acá no se da tan grueso por lo que es sabana. ¿No? Pero en el monte estas matas son altas, en el monte. Y esos son yucas gruesas y largas. Pero aquí en la sabana pues le falta mucho abono. Claro. Porque la tierra tiene mucho ácido. Pero se cultiva esto. Se corta aquí, se mide y se va cortando. Ahí se va cultivando. ¿Y cuánto tiempo dura? 6 meses. 6 meses. 6 meses para volver a arrancar. Ya traigo la vasija que los niños van a traer agua. No, cuidado con la pierna. Ojo, Karen, te bajas una pierna. No. Te vas a bajar la cabeza, Entonces los hombres pueden también raspar. Los hombres también. ¿Podemos hacerle con cuchillos? Sí, con cuchillo. Lo que hacen es así. Porque Este huesito, porque este no puede rayar bien la máquina. Ustedes llegan y cogen así. No solamente lo de encima, siempre hay que raspar un poquito. De cuando raspa aquí, cuando voltea, corta esta puntica. ¿Sí? Listo, sí. Así es. ¿Así? ¿Se alcanzan ¿Sí me esas explico? ¿O todavía estamos? Es más blanquita, Alejandro. No le quitaste. No tan rápido, dos en un momento. Ah, sí, claro. ¿Y la parte de la exprimida en dónde es? ¿O qué? ¿Cuál es? Esta es la... Esto llega. ¿Eso cómo se llama? Se llama, tiene 2 nombres. Ajá. Cibucán, Matafrío. Son 2 nombres. Cibucán es más sicuán. Cibucán es más. Y dicen Matafrío que porque madruga. Porque toca madrugar a exprimirlo. Entonces se mete aquí. Sí, por la ejemplo, yuca. Aquí está la masa. Sí. Y cogen aquí. Ahí se sientan, ¿cierto? Hola. Y lo encogen y cogen la masa y lo van echando aquí hasta que se llene. Y lo traen y lo colocan acá. Y el palo se mete aquí y acá. Y se sientan allá 2 personas para que salga todo ese jugo, el veneno. Ahora sí. Ajá. Que quede sequita bien dura. Ya sale todo. Ese cierne. ¿Este artefacto lo hacen ustedes mismos? Sí, los hombres, sí. Ah. Sí.
la niña tiene que rayar 2 bultos de yuca en menos de media hora. Ajá. Y si ella lo raya es porque va a salir guapa y buena trabajadora. Y si ella no raya en media hora, o supongamos, ¿usted qué va a hacer floja? Va a ser Y floja. ahí mismo, esa es la comprobación de las abuelas. Dicen, no, usted no va a servir para nada. Y más porque en ese momento es el momento que la niña está abierta para recibir todo, la fuerza y más la ligereza, digamos, para hacer el calzado y todo. Entonces estoy corriendo para la vela. Es más difícil la parte final. Claro, si ya no tienes de dónde agarrarte y te agarra la mano. Pero están muy chiquitas y se rayan el agua. ¿Lo viste ya? Ahí hay una tiradora. Dejar una Así no es comestible todavía, esta masita, ¿no? Esta masita no se puede comer entonces. ¿No se puede Comer. No. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Yo creo que... Se puede allá comer bien. Eso. ¿Túnel? ¿Se acuerdan? Ese tan largo. Y ya cuando uno sale del túnel, ya llega a otro territorio, ¿cierto? Ya llega a lo plano. Ya no vuelve a haber montaña. Sonrían. ¿Listo? 1, 2, 3. Yo soy la luz. Entonces propusimos una siguiente investigación y fue encontrar esas prácticas simbólicas de no violencia que tenían que ver de manera particular con los cantos, con los rezos y con las danzas. La danza Samanimoni Metaconamuto o Camino de las Deidades Ancestrales es la danza que hacían los abuelos ancestrales, las deidades, que era para subir a los cielos sin morir. Tenían que danzar día y noche tomando una bebida ancestral que llamamos danarra. Es una bebida traída del cielo, pero también bajo la orientación del yopo, la medicina sicuana, el yopo y el capi. Entonces nosotros, a partir del año 2010, 2012, mi papá Clemente Gaitán, él pensó en que eso se retomara nuevamente, porque para él la palabra estaba muy caliente, tenía que endulzar la palabra, solamente eso se permitía por medio de la danza.
Esta experiencia con el cuerpo-pensamiento sucede cuando se entra en la danza y el canto de los pueblos indígenas. Luego de 3 días de danza con los sicuani, mascando capi y sorbiendo yopo, se entra en un estado vibratorio colectivo. Más allá de los individuos, lo que hay es un gran cuerpo energético que se eleva y vibra con el sol, con el fuego, con el agua, con la tierra. El mundo de lo alto y de lo bajo se hacen indiscernibles cuando los espíritus de los ancestros descienden y danzan con nosotros, al tiempo que nos convertimos en dioses, en una danza que nos vuelve cada vez más liviano y nos otorga el poder del vuelo. Ahí se configura un gran cuerpo-pensamiento colectivo que vibra con los dioses, que deviene dioses. Más allá de la razón, las danzas ancestrales indígenas nos hablan de un entendimiento físico que permita comprendernos desde el afecto colectivo que nos permite ser hijos de la tierra. Y en principio hablamos de la danza samanimona de Petajunamuto, que es la danza de los dioses. Como resultado de esa investigación, entre otros, tuvimos, por ejemplo, que la danza de Samanimona de Petajunamuto sirve para curar no solo la guerra, sino para curar la vida. Llevaba más de 100 años sin practicarse en el territorio y la magia que tiene es mover energéticamente el pensamiento de quienes están cerca y también quienes están lejos. Entonces la danza congrega hoy en día ya a muchas personas, ya no es a nivel familiar, con el objetivo de no solamente curar el cuerpo de las enfermedades, sino también para curar la guerra, para armonizar las relaciones entre las personas. Hay muchos cantos que uno puede cantar. Esos son cantos espirituales. Entonces son dos cosas que hay que diferenciar. Y también hay otros cantos que solamente cantos para las mujeres que cuando arrullan al bebé, también hay otros cantos para arrullar al niño, que son los bajanaco, o cuando se enamora a otro muchacho, las mujercitas le cantan al novio. Entonces también hay otro canto que son bajanaco, ¿sí? Es diferente bajanaco. Entonces son más o menos tres cantos, que de ahí de los cantos hay diversidades que podemos especificar. Los cantos espirituales vienen la parte del ser supremo, ¿sí? Y arriba de la parte de los dioses, ¿sí? Entonces vienen de allá y nosotros le cantamos al Dios. Ellos mismos nos transmiten esos cantos y nosotros le cantamos. Hay momentos que se baila ahí en un solo puesto y después ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ese es el otro baile que se llama acaneto. Se canta, eso le canta a esas garzas que uno mira en verano a la orilla de los ríos. Ellos también danzan en forma de círculo a veces, entonces eso es lo que aquí imitan. Entonces van girando, ¿no? Eso, van girando así, van girando así.
Pero falta más niños. Entonces quiero decir que uno es todo, todo es uno. Uno es tierra, uno es agua, uno es aire, uno es todo. No hay otra cosa. Uno es todo. Todo es uno. Nosotros creemos eso. ¿Quién nos dejó esa sabiduría? ¿Es Jesucristo? No, para nosotros nada. Para crear el mundo, crear la humanidad, crear todo lo que tenemos. Todo. Minerales, que oro, que diamante, que esmeralda, que el petróleo. Es la vida de nosotros. Es la fuerza de la tierra. El anciano ocupa el rol o el núcleo central, digamos, dentro de la comunidad. Cada vez que nos fallece un anciano o una anciana, la evidencia, no solamente la preocupación de la comunidad, la evidencia de la importancia del abuelo, de la presencia del abuelo, se manifiesta en la naturaleza, se genera una protesta cósmica. Digamos, la naturaleza necesita de los abuelos, así como nosotros como los seres humanos necesitamos de ellos. Se genera una protesta cósmica que se manifiesta a través de rayos, chubascos, grandes tempestades en general. Entonces, esto es muy preocupante para nosotros como sicuanis, y no solamente pensando como sicuanis, sino como humanos. Es por eso que acá nosotros estamos iniciando un proceso de revivir el camino que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros tsamanimone. Por eso la danza que estamos realizando en estos momentos se llama Tsamanimone Petajunamuto. Es buscar el camino ancestral, el camino para ya encontrar la paz que tanto buscamos, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Entonces, mi llamado es para que todos, con la mano en el corazón, se unan a estos procesos, que en estos momentos no solamente estamos danzando nosotros, sino que la naturaleza también está alegre, está contenta. Cantan las aves, en el monte se escucha esa alegría de las aves al cantar. El agua fluye más que nunca de la manera más viva. Y entonces, por el momento, les doy estas palabritas de agradecimiento para todo, y el territorio sicuani está abierto para los que quieran vivir.